Eric Clapton, también conocido como el dios del rock y del blues, esconde una lista de rivalidades intensas, críticas afiladas y conflictos legendarios que moldearon su carrera y que nunca han salido a la luz. Hoy nos adentramos en el lado oscuro de la realeza del rock para repasar a las 6 figuras del mundo musical que más confrontaciones tuvieron con Clapton. Estas no son simples diferencias profesionales, hablamos de resentimientos reales que resonaron en estudios de grabación, escenarios y revistas de la época. Quizás creas conocer a Clapton por clásicos como Layla o Tears in Heaven, pero lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre este 3 veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Puesto 6. Phil Collins. Iniciamos con una enemistad que sorprendió a la escena musical en los años 80. Eric Clapton versus Phil Collins. Lo irónico es que esta disputa surgió de una colaboración. Collins fue el baterista del álbum Behind the Sun 1985 y produjo varios temas. Sin embargo, tras bastidores, el ambiente se tornó tenso. Clapton, fiel al blues tradicional, no soportaba la dirección pop hacia la que Collins lo empujaba, una corriente que Collins dominaba tanto con Genesis como en su carrera en solitario. Sentía que me estaban vendiendo como un producto, habría dicho Clapton en confianza. Phil quería convertirme en algo que nunca fui ni seré. Todo explotó durante el concierto Live Aid de 1985. Aunque el público solo vio una gran actuación, detrás del escenario las discusiones sobre el repertorio y el enfoque musical fueron intensas. Clapton deseaba mantener la esencia cruda del blues, mientras Collins apostaba por arreglos más comerciales para la audiencia global. Clapton posteriormente calificó ese periodo como vender mi alma. Aunque el éxito comercial fue grande, lo sintió como una traición a sus raíces. A medida que Collins se consagraba como ícono pop, Clapton volvía a sumergirse en el blues, buscando recuperar su identidad. La crítica tampoco ayudó. Muchos puristas del blues reprocharon la producción orientada al pop de Collins en los trabajos de Clapton. Este enfrentamiento representa un dilema eterno en la industria: priorizar el éxito masivo o la integridad artística. Puesto 5. Ginger Baker. En el quinto lugar, la explosiva relación con el legendario baterista Ginger Baker. Si creías que las rupturas de bandas eran limpias y profesionales, la historia de Cream demuestra lo contrario. Aunque fueron una de las primeras superbandas del rock, la relación entre Clapton y Baker fue turbulenta desde el comienzo. Los enfrentamientos tras bambalinas eran épicos. Clapton incluso llegó a decir a un miembro del equipo: o él se va o me voy yo. El ex-manager de la banda, Robert Stigwood, comentó en una entrevista que no eran solo diferencias musicales, simplemente no se soportaban. Eric consideraba a Ginger inestable y difícil, mientras que Ginger pensaba que Eric estaba sacrificando el sonido de la banda por motivos comerciales. Durante la gira de despedida en 1968, apenas se dirigían la palabra en el escenario. En el estudio preferían grabar por separado para evitar enfrentamientos. Aún así, el resultado fue música inolvidable. Esa tensión creativa produjo obras maestras, pero también destruyó su relación. Ginger declaró en una ocasión: Eric me temía, sabía que yo era el músico. Clapton, por su parte, se negó durante años a cualquier reunión de Cream si Baker participaba. Solo accedió en 2005 para una breve reunión que fue descrita por allegados como cordial y nada más. Este conflicto refleja cómo los roces personales pueden impulsar la genialidad creativa y al mismo tiempo arruinarla. Puesto 4. Frank Zappa. En el siguiente lugar, una confrontación ideológica. Clapton contra Frank Zappa. Dos visiones opuestas del arte y la música. Esto no era simplemente una antipatía personal, se trataba de una verdadera guerra ideológica musical que se desarrolló en entrevistas, escenarios y notas de álbumes. Frank Zappa, célebre por su estilo experimental y su aguda sátira, nunca ocultó su desprecio por lo que él consideraba los repetitivos ejercicios del blues de Clapton. En una célebre entrevista de 1978 para Rolling Stone, Zappa soltó: Eric Clapton es un guitarrista seguro, toca lo mismo una y otra vez, no hay riesgo, no hay sorpresa, no hay arte. Clapton, visiblemente molesto por estas declaraciones, contraatacó a través de periodistas cercanos. Zappa no reconocería la música de verdad aunque lo mordiera. Todos sus experimentos son solo ruido que esconde su incapacidad para hacer rock real.
El punto más tenso de esta rivalidad ocurrió en el festival Love and Peace de 1969, donde ambos artistas compartían cartel. Fuentes cercanas al evento aseguran que Zappa programó intencionalmente su set Avant-Garde justo antes de la presentación de Clapton y comentó entre bambalinas: "Veamos cómo sigue esto el después". Veteranos de la industria aún recuerdan cómo Zappa solía burlarse de los solos de Clapton en entrevistas, tildándolos de ejercicios pentatónicos predecibles, mientras Clapton replicaba que la obra de Zappa era pretenciosa e imposible de escuchar. Este choque representaba un conflicto más amplio dentro del rock. Los defensores de lo clásico frente a los revolucionarios del sonido. Clapton se aferraba a la autenticidad del blues, mientras Zappa rompía moldes y cuestionaba las reglas. Esta aversión mutua perduró por años. Incluso tras la muerte de Zappa en 1993, Clapton evitó cualquier comentario público y, según se cuenta, dijo en privado: "No tengo nada que decir sobre él que no sea inapropiado". Puesto 3. Keith Richards. El tercer lugar en este recuento de rencores lo ocupa una rivalidad tan intensa como personal. Eric Clapton contra Keith Richards de los Rolling Stones. Una enemistad que incluyó triángulos amorosos, traiciones y décadas de ataques cruzados. Todo comenzó con el célebre escándalo en torno a Pattie Boyd, esposa de George Harrison, cuando Clapton se involucró sentimentalmente con ella. A pesar de ser amigo cercano de Harrison, Richards no se guardó nada y lo calificó de serpiente, diciendo que ese acto revelaba la verdadera cara de Clapton. A nivel musical, sus estilos eran polos opuestos. Clapton, con su técnica impecable y enfoque blues, llegó a burlarse del estilo descuidado de Richards en sesiones de grabación. Richards, por su parte, no tardó en calificar a Clapton de aburrido y predecible en varias entrevistas. Durante los años 70, ambos luchaban contra las drogas y el alcohol, y eso solo avivó la tensión. Richards acusó a Clapton de esconderse tras la heroína, mientras él seguía enfrentando a la industria de frente. Clapton contraatacó afirmando que Richards llevaba tocando los mismos 5 acordes durante 20 años. La rivalidad también fue alimentada por celos profesionales. Cuando Clapton lanzó varios discos exitosos a finales de los 70, Richards comentó entre miembros de su banda: "Cualquiera puede tocar lento. Eric aún no lo ha entendido". La tensión fue tan fuerte que Clapton se negó a participar en cualquier proyecto donde estuviera Richards. Allegados revelan que incluso sus amigos en común organizaban eventos separados para no juntarlos. Las discográficas evitaban incluirlos juntos en álbumes recopilatorios o tributos. No era solo una cuestión de competencia artística, era una enemistad profundamente personal. Amor robado, estilos opuestos y egos en choque. Clapton y Richards simbolizaban todo lo que el otro despreciaba en el mundo del rock. Puesto 2. Jimmy Page. En el segundo lugar tenemos una rivalidad legendaria que definió una era. Eric Clapton contra Jimmy Page. No era solo una competencia, era una batalla por el título del mejor guitarrista del Reino Unido. Todo empezó cuando ambos eran músicos de sesión en Londres. Page, que ya destacaba por su enfoque innovador en el estudio, se burlaba del estilo limitado de Clapton, comentando a productores: "Eric necesita abrir su mente". Cuando Page fundó Led Zeppelin y Clapton tocaba con Cream, la competencia explotó. Según críticos de la época, Clapton se irritaba cada vez que se elogiaban las habilidades técnicas de Page. Un ingeniero de sonido recuerda que Eric dijo una vez: "Jimmy se esconde tras efectos de estudio, que lo toque así en vivo, a ver si puede". Durante las giras de festivales, la diferencia de estilos se hacía aún más evidente. Mientras Page adoptaba un estilo teatral y casi místico en escena, Clapton seguía fiel a su purismo blues. La prensa británica alimentaba el fuego, comparándolos constantemente. Clapton, se dice, evitaba leer cualquier artículo que mencionara a Page. El ex bajista de los Yardbirds, Paul Sangwell Smith, reveló: "A Eric le dolía que Jimmy tomara lo que él había dejado en los Yardbirds y lo llevara más lejos, lo carcomía por dentro". Lo más doloroso de esta rivalidad fue ver cómo Page parecía superarlo tanto comercial como artísticamente. Las innovaciones de Led Zeppelin opacaban los lanzamientos de Clapton, lo que según allegados generó en él un complejo de inferioridad que duró años. Incluso décadas después, Clapton hacía comentarios sutiles, menospreciando el estilo de Page, mientras este lo tachaba de atrapado en el pasado. Número 1. Jimi Hendrix.
Encabezando nuestro recuento se encuentra la que probablemente sea la rivalidad más mítica en la historia de la guitarra, Eric Clapton contra Jimi Hendrix. No se trató simplemente de animosidad, sino de una verdadera crisis de identidad que sacudió a Clapton en lo más profundo de su ser. Incluso, a su vez, Eric admitió que era de los mejores guitarristas del mundo, pero una cosa no quita la otra. Todo comenzó en 1966. Clapton era considerado una especie de divinidad entre los guitarristas británicos, pero entonces llegó Hendrix a Londres y el panorama cambió radicalmente. Clapton asistió a uno de sus primeros conciertos en la ciudad y, según testigos, salió del lugar con el rostro desencajado, murmurando: "Se acabó, estoy acabado". La legendaria Jam Session de octubre de ese mismo año en un club londinense se volvió un momento icónico. Hendrix tomó el escenario y lo transformó en un campo de batalla musical, desplegando técnicas que Clapton jamás había presenciado. Se cuenta que Eric dijo, casi incrédulo: "Nunca me dijeron que era tan jodidamente bueno". Luego se retiró del escenario entre asombro y derrota. A partir de entonces, la relación de Clapton con Hendrix estuvo teñida de una profunda envidia profesional. Pete Townshend, guitarrista de The Who, afirmó: "Eric no pudo soportar que le arrebataran el trono. Pasó de ser slow hand a ser el segundón de la noche a la mañana". Clapton, según allegados, evitaba asistir a los conciertos de Hendrix y cambiaba la emisora si sonaba alguna de sus canciones. En conversaciones privadas admitía que Jimi había arruinado la guitarra para todos, al expandir sus posibilidades de una forma tan revolucionaria que dejó a los demás atrás. El veterano productor Glyn Johns recuerda que Clapton se volvió casi obsesivo. Estudiaba las técnicas de Hendrix en secreto, mientras en público las despreciaba, aunque intentaba incorporarlas a su propio estilo. Lo más impactante llegó tras la muerte de Hendrix en 1970. Clapton no emitió declaraciones públicas, pero años después confesó que sintió alivio. Una revelación que dejó claro cuán intensos y contradictorios eran sus sentimientos. Esta no fue una simple competencia musical, fue la caída de un dios de la guitarra ante alguien que redefinió por completo el instrumento. El resentimiento de Clapton hacia Hendrix ocultaba una mezcla compleja de admiración, impotencia y la dolorosa conciencia de haber sido superado. Y ahí lo tienes, los 6 músicos de rock que más conflicto generaron con Eric Clapton, desde rivalidades entre dioses de la guitarra hasta enfrentamientos ideológicos. Estos choques nos muestran que muchas veces la música más poderosa nace de las tensiones más intensas. Estas no fueron meras disputas tras bastidores, fueron conflictos que moldearon la historia del rock, que empujaron a los músicos a superarse y que encendieron chispas creativas que aún hoy resuenan. Ya sea la revolución de Hendrix que desplazó a Clapton o sus constantes fricciones con colegas y amigos, la controversia y el conflicto lo acompañaron a lo largo de toda su carrera. ¿Qué opinas tú de estas intensas rivalidades? ¿Te sorprendió alguna? Déjanos un comentario contando cuál te impactó más o comparte alguna historia curiosa que hayas escuchado sobre la personalidad difícil de Clapton.